busquen su Biblia. Vamos a estudiar la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Vamos a estudiar sobre 5 versículos en esta noche. Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Si lo encontraron, hermanos, pueden confirmar con un amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. En esta noche vamos a desarrollar sobre nuestro tema la comunión activa entre cristianos. Mis queridos hermanos, aquí vemos la historia de la iglesia primitiva. Es lo que vamos a estudiar en este pasaje. El libro de Hechos narra los eventos de la ascensión de Jesús hasta los primeros años de la iglesia, incluyendo la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés y la obra misionera de los apóstoles, principalmente de Pedro y Pablo. La comunión activa entre cristianos conlleva 3 puntos que vamos a desarrollar en esta noche, mis queridos hermanos. El primer punto, las maravillas hechas por los apóstoles que vemos en el versículo 3. Dice así, hermanos, voy a leer una vez más el versículo 23. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí se habla de un temor reverente hacia Dios, no miedo, sino respeto profundo. El pueblo experimenta un sentimiento de maravilla reverencial. El gran poder del Espíritu Santo era tan evidente que los corazones estaban acallados y sometidos. Estaban llenos de asombro en sus almas al ver las señales y maravillas hechas por los apóstoles. Aquí, mis queridos hermanos, cuando dice la palabra de Dios en el versículo 23, y sobrevino temor a toda persona. En este versículo notamos que en el día de Pentecostés, en la iglesia primitiva, notamos que los apóstoles hacían maravillas y también señales entre los primeros cristianos. Y la Biblia dice que los primeros cristianos empezaron a tener un temor reverente. Temor reverente no quiere decir que ellos tuvieron miedo ante las maravillas que hacían los apóstoles, sino que tuvieron un temor reverente por las obras que a través de los apóstoles se veía la obra de Dios, el poder de Dios en aquellas señales que los apóstoles hacían. Ejemplo de maravillas y señales. Vamos a ver algunos ejemplos de las maravillas y señales
que los apóstoles hacían, mis queridos hermanos. Por ejemplo, la curación de un cojo que vemos en el capítulo 3, versículo 1 al 10. Vamos a leer, queridos hermanos, el versículo 9 dice así: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que habían sucedido. Aquí, queridos hermanos, vemos la curación de un cojo que se sentaba en las puertas del templo de Jerusalén, que se llama La Hermosa. Allí vemos cómo el hombre estaba sentado mientras Pedro estaba caminando, y él esperaba recibir algo de limosna de parte de Pedro. Pero aquí vemos cuando Pedro le mira a los ojos del cojo que estaba en la puerta del templo, solamente aquí vemos cómo Pedro le dice, en el capítulo 3, narra, mis queridos hermanos, en el versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, Juan, fijando en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Estos son las maravillas y las señales que los apóstoles Pedro y Juan hacían en los enfermos en aquel entonces, y la gente, la primera iglesia, se asombraba. Ellos tenían un temor reverente porque nunca habían visto tales señales, pero Pedro y Juan demostraban el poder de Dios haciendo maravillas en el nombre de Jesucristo. Hay otro ejemplo que podemos ver en el 5, 12 al 16, mis queridos hermanos, del mismo libro de Hechos. También vemos enfermos y atormentados de espíritu inmundo eran sanados a través de Pedro por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué mensaje nos deja tales maravillas y señales hechas por los apóstoles? Aquí, mis queridos hermanos, vamos a ver qué mensaje nos puede dejar estas maravillas que hizo Pedro y Juan en la iglesia primitiva, y también la sanidad de los enfermos. Las señales y milagros confirmaban la autoridad divina de los apóstoles. Aquí nos deja una enseñanza, mis queridos hermanos. Confirma la verdad del Evangelio. Demostrar el poder de Dios para la salvación y animar a los creyentes a vivir en comunidad y a difundir el mensaje de salvación. Las maravillas y las señales que hicieron Pedro en aquel entonces, mis queridos hermanos, no podemos confundirnos hoy en día como muchos lo hacen y decir, muchos pretenden sanar a enfermos a través de algunas
algunos ritos quizás, pero aquí, mis queridos hermanos, lo que podemos aprender de lo que hizo Pedro y Juan es confirmar la verdad del Evangelio. Confirmar la verdad del Evangelio. Ellos están testificando al mundo en aquel entonces que solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación, salvación de pecados, salvación para la humanidad solamente se encontraba en Jesucristo. Y los milagros, las señales que hacían los apóstoles, anima a los creyentes a vivir en comunidad y difundir el mensaje de salvación. Lo que podemos aprender de las maravillas, mis queridos hermanos, es que a través de esos milagros que hicieron los apóstoles, difundían el mensaje de salvación de Jesucristo al pueblo judío en aquel entonces, tanto gentiles. Y esto es lo que podemos ver en el versículo 1, mis queridos hermanos. Cuando los apóstoles sanaban a los enfermos, lo hacían en el nombre de Jesucristo, para mostrarle al mundo que solamente en Jesús hay salvación y redención. Esto es lo que podemos ver en el versículo 1, mis queridos hermanos. Vamos a seguir con otro punto porque no tenemos mucho tiempo. La comunión activa entre los primeros cristianos. Punto 2, la comunión activa entre los primeros cristianos. Es muy importante este punto, mis queridos hermanos, que vamos a ver en el versículo 44 y versículo 45. Dice así la palabra del Señor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así se clasifica, mis queridos hermanos, como la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que la iglesia primitiva hacía en el primer siglo? Dice que la iglesia primitiva, en el versículo 44, dice que tenían todas las cosas en común. Y en el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cuando la iglesia primitiva veía lo que los apóstoles hacían, mis queridos hermanos, las señales y los prodigios que ellos hacían, la iglesia primitiva también se conmovían y veían con sus propios ojos lo que los apóstoles hacían. Entonces dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. La primera iglesia y los que habían creído en aquel entonces tenían algo en común todas las cosas. La iglesia primitiva practicaba una solidaridad radical. ¿Qué quiere decir solidaridad radical? Un compromiso profundo y activo de asumir las necesidades de los demás como propias. La iglesia primitiva compartían las responsabilidades y buscaban el bien común para todos. No se trataba de comunismo forzado, sino de una generosidad voluntaria motivada por el amor y la fe. Lo que la iglesia primitiva hacía, mis queridos hermanos, no lo hacían forzadamente y ninguna ley los forzaba a hacer, sino que la palabra dice,
sino de una generosidad voluntaria motivada por el amor y la fe en Jesucristo. En Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37, allí vemos, hermanos, si lo quieren buscar, busquen en su Biblia, y si no, presten atención a la palabra de Dios. Dice así, Hechos 4, 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En el capítulo 4, hermanos, notamos una vez más lo que vemos en el capítulo 2, versículo 44. Tenían todas las cosas en común. Tenían una misma visión, un mismo enfoque en las cosas que hacían. Por eso dice el versículo 32 al 37 de Hechos 4. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En la iglesia primitiva, mis queridos hermanos, notamos la unidad y la comunión. La iglesia primitiva es modelo de cómo los creyentes deben vivir en armonía, compartiendo no solo la fe, sino también la vida cotidiana. Esto nos recuerda lo que nuestro Señor Jesucristo dijo al joven rico. Queridos hermanos, la iglesia primitiva es un modelo para nosotros, la iglesia en nuestra actualidad. Lo que nos enseña este pasaje es que la iglesia tenían un mismo corazón, hacían las cosas con un mismo enfoque para testimonio de su salvación en Jesucristo. Aquí vemos, hermanos, lo que también la iglesia primitiva practicaba, y también mencioné al joven rico en Mateo 19, 21. También quiero leer este versículo para ir entendiendo la palabra del Señor. Dice así, Mateo 19, 21, dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Aquí, queridos hermanos, en el caso del joven rico, porque tenía muchas posiciones según leemos la lectura, y cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, ven y vende todo lo que tienes y dale a los pobres, ¿qué hizo el rico? Se fue entristecido porque tenía muchas posiciones. Pero en el caso de la iglesia primitiva, queridos hermanos, nadie los obligaba a hacer, sino que ellos nacían en su corazón, vendían sus posiciones, sus propiedades, y traían a los pies de los apóstoles para atender las necesidades de los que están en bajo recurso en aquel entonces, a los necesitados, a los que no tenían nada. La iglesia hacía esta obra de generosidad. La generosidad de la iglesia primitiva, mis queridos hermanos, era una disposición. Vendían sus bienes para ayudar a otros. Y esto refleja un amor desinteresado y la prioridad de las necesidades espirituales sobre las materiales.
Aquí, queridos hermanos, lo que podemos notar en la generosidad de la iglesia primitiva, no les importaban las cosas materiales, sino que ellos se preocupaban más por su vida espiritual, ayudar a su hermano, ayudar a su prójimo que se encontraba en las necesidades. Y esto es lo que podemos notar de la unidad y comunión de la iglesia primitiva. Punto número 3, la comunión activa y el crecimiento de la iglesia. Versículo 46 al 47, hermanos, vamos a ver qué es lo que también nos enseña estos versículos. Dice así la palabra del Señor, mis queridos hermanos, 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí vamos a ver, hermanos, el fruto de la comunión, de la unidad de la iglesia primitiva. Ellos no nada más hicieron tales obras y se quedó así. Hay algo que vamos a aprender en el versículo 46 y 47. La comunión activa y el crecimiento de la iglesia, y perseverando unánimes cada día en el templo, donde oían la lectura y la exposición del Antiguo Testamento. Además, se reunían en hogares particulares para las actividades relacionadas en el versículo 42. Aquí vemos, hermanos, que en la reunión de la iglesia primitiva, tanto en el templo, tanto en las casas particulares, notamos, mis queridos hermanos, qué es lo que ellos hacían, por qué se reunían en las casas, qué es lo que la iglesia practicaba. El versículo 42 nos va a decir, hermanos, qué es lo que la iglesia hacía. 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que la iglesia hacía, mis queridos hermanos. En el 42 notamos que ellos se reunían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Predicar a Jesucristo. Y dice, y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo que hacía la iglesia primitiva, hermanos, son estas cosas. Se reunían a partir el pan. Y también dice el 42, hacían oraciones. Se reunían en las casas, oraban juntos, comían juntos, estudiaban la palabra de Dios juntos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y tenían una actitud, hermanos, la iglesia primitiva eran sencillos de corazón. Porque esto lo vemos en el versículo 46, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, casa por casa, invitándoles recíprocamente para comer juntos con alegría y sinceridad de corazón. Esto también lo podemos notar en Hechos 5:42. Les voy a leer la palabra de Dios, hermanos. 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Esto es lo que la iglesia hacía, por eso se reunían en las casas, mis queridos hermanos, y lo hacían con sencillez de corazón. Y en el versículo 47 también notamos otra acción en la iglesia primitiva. Dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ellos no solamente se reunían a comer, ellos no solamente se reunían a gozarse, sino que también de parte del partimiento de pan, todo eso, ellos adoraban, hermanos, en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. En la adoración de ellos, la adoración, como hemos estudiado anteriormente, es una expresión a la gratitud por la salvación basada en la bondad y fidelidad de Dios. Ellos reconocieron, queridos hermanos, que ya son salvos, ya son nuevas criaturas en Cristo. ¿Y qué hacían? Ellos expresaban su gratitud por la salvación que ellos habían recibido. Y tenían buen testimonio en su manera de vivir. Tenían un mismo enfoque y las cosas en común. Eso refleja la verdadera unidad entre los primeros cristianos. Estamos estudiando, hermanos, la historia de los primeros cristianos, cómo ellos vivían, qué es lo que ellos hacían. Bueno, en esta noche, hermanos, vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué sucede cuando hay unidad y comunión entre la iglesia? ¿Debe pasar alguna cosa o tenía que pasar alguna cosa? La pregunta dice, ¿qué sucede cuando hay unidad y comunión entre una iglesia? Hay crecimiento. Y en el versículo 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Queridos hermanos, cuando vivimos nosotros en unidad y comunión como iglesia, notamos un crecimiento. No solamente hay crecimiento, también hay misión. La comunidad cristiana del primer siglo no se encerraba en sí misma. Su testimonio atrae a nuevos creyentes, mostrando que la verdadera iglesia es expansiva y misionera. Y tal crecimiento lo hace el Señor. Es obra única de nuestro Dios, no es una estrategia humana. Aquí, queridos hermanos, notamos en la iglesia primitiva, el crecimiento de la iglesia no dependía de una estrategia humana, sino que dice la palabra de Dios que es el Señor quien da el crecimiento. Esto me lleva la mente en 1 Corintios 3, 6 al 7. Dice así en 1 Corintios 3, 6 al 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios da el crecimiento. A veces he escuchado, mis queridos hermanos, anteriormente, que para que la iglesia venga o para que los incrédulos vengan entre nosotros hay que hacer convivios, hay que hacer
En Guatemala siempre es común ver esto, que a veces se realiza actividades como rifas para atraer a los miembros, para atraer a nuevos cristianos. Pero esto no es lo que dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. No era una estrategia humana, sino que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es Dios quien da el crecimiento. Conclusión. Mis queridos hermanos, este pasaje nos recuerda como iglesia que debemos vivir en comunión activa y unidad con nuestros hermanos en la fe. Ahora bien, apliquemos esta enseñanza en nosotros, mis queridos hermanos. Hay 3 preguntas que podemos hacer en esta noche como iglesia. ¿Somos un testimonio que atrae a otros a Cristo? Debemos meditar, queridos hermanos, individualmente podemos pensar cómo está nuestro testimonio como líderes, como creyentes, entre las personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón. ¿Nuestro testimonio atrae a otros hacia Cristo? Es una pregunta que podamos pensar o que podemos analizar en esta noche. ¿Practicamos una generosidad real hacia quienes tienen necesidad? Esto solamente debemos meditar en nuestro corazón si estamos practicando como la iglesia primitiva, o quizás debemos analizar, pensar y mejorar cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios. ¿Vivimos con el mismo temor reverente hacia Dios, mis queridos hermanos? Esto solamente tú y yo debemos responder a las preguntas. Si no lo estamos haciendo, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que debemos enfocarnos más y hacer obras de caridad como hizo la iglesia primitiva. En resumen, Hechos 2:34 al 37 no es solo una historia de una iglesia del primer siglo, sino un modelo de vida cristiana que sigue desafiando a la iglesia contemporánea a vivir en unidad, amor y misión. Iglesia contemporánea está indicando esta enseñanza en nuestra actualidad, mis queridos hermanos. En primera de Juan 17:21, hermanos, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo que podemos ver aquí, mis queridos hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo hizo su oración al Padre, Él dice en su oración, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste a mí. Aquí también, hermanos, notamos una unidad, una comunión entre el Padre y el Hijo, y también aquí menciona hacia nosotros, hermanos. La iglesia primitiva vivían en comunión, en unidad, y eso hacía que los que
veían a la iglesia, a los creyentes, veían un buen testimonio en ellos. Y eso hizo que el Señor se encargaba de añadir a nuevos creyentes como miembro en aquel entonces. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, mis queridos hermanos. No olvidarnos de la unidad, el amor y la misión. Como iglesia también tenemos la responsabilidad de poder observar, de poder reflexionar sobre lo que hacía la iglesia primitiva. Esto ha sido la palabra de Dios en esta noche y les invito, hermanos, a orar juntamente conmigo.